Hoy vamos a hablar de la justicia. La lectura bíblica está en el libro de Proverbios, capítulo 14, el verso 34. La justicia enaltece a una nación, pero el pecado deshonra a todos los pueblos. Cuenta la historia que había un comandante llamado García. García era un hombre honrado como gobernante y se le atribuía a él hechos de justicia. Se lo consideraba, de hecho, un hombre justo. Cierto día se acercaron los soldados a García para decirle que se estaba robando comida de la tienda donde se provisionaba los alimentos para repartir a cada familia. En ese momento, el comandante García decidió establecer una ley. Dijo que a la persona que se encuentre robando comida de la bodega se le darán 100 latigazos con su espalda descubierta. Esa ley se la escribió y se la promulgó a todo el campamento. A la semana siguiente se acercaron nuevamente los soldados a García para decirle que se había vuelto a robar comida de la bodega. García, admirado y a la vez entristecido porque el pueblo estaba atentando contra ellos mismos, preguntó a los soldados si tenían al responsable de haber roto la ley. Los soldados, mirándose el uno al otro, con un poco de temor le respondieron que sí. Cuando García preguntó quién era la persona, los soldados le dijeron: comandante, es su madre. La reacción de García fue simplemente quedarse en silencio. Les pregunto, ¿qué creen que hizo García? Ahora García está en un gran conflicto. Por un lado, él promulgó una ley y tiene que hacerla cumplir. Él ha sido considerado como un gobernante justo. Si es justo, deberá cumplir con toda justicia. Pero a la vez, ¿cómo iba a castigar a su madre, una anciana de 80 años, que ni siquiera soportaría 20 latigazos y la vergüenza de ser expuesta en su desnudez? ¿Qué creen ustedes que hizo García? Bueno, la historia relata que García se quitó su uniforme y recibió él los latigazos por su madre. De esa manera mostró justicia porque se castigó el delito y a la vez compasión por su madre. Esta historia, que aunque es ficticia, nos revela la importancia de gobernantes justos, tal y como dice el proverbio: la justicia enaltece a una nación. Es la justicia la que no solamente la enaltece, sino que también le da renombre, da testimonio al resto de naciones de que esa nación y quien gobierna esa nación lo hace con justicia. Y de esto podemos hablar en todos los ámbitos de la vida. Podemos decir que la justicia enaltece a un individuo, que la justicia enaltece a una familia, que la justicia enaltece a una ciudad, a una sociedad. La justicia enaltece a una nación. Pero el pecado deshonra a todos los pueblos. Hoy en día y mayormente en nuestra nación hemos sido testigos de los grandes actos de injusticia movidos por la corrupción del corazón del hombre, un deseo insaciable de acaparar, aún en medio de la desgracia de tantas personas, de miles de personas. Y se ha dicho que nosotros como nación somos la tercera nación más corrupta del planeta. ¡Qué deshonra! ¡Qué tristeza! ¡Qué dolor
al escuchar estas noticias de parte de nuestra nación? Amados, es que el pecado deshonra a los pueblos. Y así como el pecado deshonra a los pueblos, también deshonra a los individuos, deshonra a las familias, deshonra a la sociedad. ¿Por qué? Porque en el momento que el pecado entra y llena la vida de una sociedad o de una familia, de un individuo, simplemente lo corrompe y pierde toda clase de autoridad. Y existen dos clases de autoridad. Una que es posicional. Esta autoridad depende del cargo o de la función que desempeña una persona. Y por lo general es una autoridad que es concedida sin mérito alguno. Así como el policía, así como el presidente, así como los alcaldes, así como los prefectos, gobernadores, en sí su autoridad es posicional, por el cargo, por la posición que ocupan. Pero el segundo tipo de autoridad es la autoridad moral, que a diferencia de la posicional, esta no es otorgada, sino que es formada, es cultivada cuando se vive en base a principios. Y sobre todo, para aquellos que creemos en el Señor Jesucristo y creemos que la Biblia es la palabra de Dios, esos principios, esas convicciones están establecidas en la palabra de Dios. Por tanto, nuestros principios no son humanos, nuestros principios son divinos, porque creemos y así testificamos que la Biblia es la palabra de Dios. Esta autoridad es permanente. Puede ser que yo deje de desempeñar el cargo que ejerzo, pero mi autoridad seguirá conmigo, la llevo conmigo. Alguien dijo muy acertadamente que más importante, que más fundamental, que más prioritario que ganar $1.000.000 es convertirte en una persona que vale $1.000.000. No es muy fácil convertirte en una persona que valga $1.000.000, porque requiere de disciplina. Y digo yo, tal como expresan los evangelios, requiere de muerte al yo para dar lugar a la vida de Dios en nosotros. Cuando nuestra autoridad es moral, las personas te enaltecerán por esa autoridad que te ha llevado a conducirte en justicia en todos los ámbitos de tu vida. Cuando las naciones actúan con justicia, cuando los gobernantes actúan con justicia, serán enaltecidos. Todo lo contrario, cuando actúan en base a pasiones, motivados por el pecado, llevados por el pecado, lo que recibirán es humillación. Vivir justamente es el requisito fundamental para mantener intimidad con Dios. Este es uno de los beneficios de la vida en justicia. Intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque Él no solo ama la justicia, sino que Él se ha revelado como el juez justo de toda la tierra. Amados, Dios lo examina todo, lo conoce todo, lo sabe todo. Por tanto, para tener intimidad con Él, hemos de conducirnos de acuerdo a los parámetros que Él ha establecido. Nadie pretenda, y permíteme ser absolutista en esto, nadie pretenda decir que tiene intimidad con Dios aun cuando su vida está diametralmente opuesta a sus mandamientos, a sus principios, a lo que Él ama. En segundo lugar, cuando nosotros vivimos en justicia, nos da autoridad moral, como ya lo he dicho. Nadie podrá quitarme eso. Nadie podrá arrebatarme eso, porque nuestra vida será intachable. Podrán decir muchas cosas acerca de nosotros, inventarnos muchos males, pero no tendrán prueba jamás, porque nuestra vida es intachable. Nadie nos podrá arrebatar jamás eso. Es por eso que cuando usted lee los Salmos y ve que
los compositores de los salmos dicen: Señor, hazme justicia de mis enemigos, de aquellos que me acusan sin pruebas, de aquellos que han levantado falso testimonio contra mí. Es porque el salmista es consciente de su integridad moral delante de Dios, de tal manera que pide al juez justo de toda la tierra que le haga justicia. Y en tercer lugar, cuando nosotros vivimos justamente, eso nos mantiene firmes y rectos en medio de una generación, como la definió el Señor Jesús, adúltera y perversa. Amados, está por demás decirles cómo es esta generación. Lo más miserable, lo más vergonzoso que hemos podido ver en este tiempo es que, sin importar el dolor y la muerte de otros, se han dedicado a tantos y tantos actos de corrupción. Y eso nos oprime. Y queremos y anhelamos justicia. ¿Pero qué justicia? He escuchado decir: los queremos presos, y no es que estoy en contra de eso. Pero ¿hasta qué punto nosotros estamos viviendo en justicia? ¿Hasta qué punto hemos decidido vivir bajo principios, los principios establecidos por Dios? Anhelamos cambios, pero ¿estamos dispuestos a cambiar? Anhelamos una mejor sociedad, anhelamos una nación más justa, pero ¿estamos dispuestos a ser justos? Empezando con nuestra familia, empezando desde las pequeñas cosas que hacemos, hasta cuando vamos a comprar, pedir una factura, hasta cuando decimos o nos comprometemos con algo, llevarlo a cabo. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Estamos dispuestos a vivir bajo convicciones espirituales dadas por Dios, aún lo que se nos pueda presentar debido a ello? Me refiero al escarnio, me refiero al juicio de otros. ¿Estamos dispuestos a eso? Amados, si hemos de querer una nación que sea enaltecida, debemos empezar nosotros a actuar con justicia. Y a los que son padres, criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, de tal manera que mañana sean los futuros políticos, profesionales, gobernantes, maestros, en fin, en todos los roles de la sociedad puedan desempeñarse y desarrollarse y actuar justamente para que desde allí alumbre la luz a todo el mundo. La justicia enaltece a una nación, pero el pecado deshonra a todos los pueblos. Hemos de volvernos a aquel que es justo y aquel que pagó por todas nuestras injusticias en la cruz, para revestirnos de su justicia y para darnos el poder de vivir justamente. Que el Señor les bendiga.